Háblanos de los ricos, del tema prohibido. Y en la parte alta de la distribución, la riqueza de esos multimillonarios mexicanos se ha quintuplicado. ¿Cómo describes en cifras la concentración fabulosa de la riqueza en unos cuantos? Ese 1% de la población, o poco menos, controla el equivalente al 43% de toda la riqueza del país. Gerardo Esquivel es profesor e investigador del Colegio de México y ha escrito un informe muy inquietante sobre la desigualdad extrema en México. Buenas noches, Gerardo. Sabina, gracias, buenas noches. Te pido, antes que nada, para precisar nuestro tema, que hagas un diagnóstico sobre la desigualdad con estos datos. ¿Qué tanto está creciendo la economía mexicana? ¿Cuánto han crecido en los últimos 30 años los salarios promedio? ¿Y cómo describes en cifras la concentración fabulosa de la riqueza en unos cuantos? Sí, bueno, el estudio lo que aborda es precisamente la desigualdad extrema, que implica hablar de lo que ocurre en la parte alta de la distribución y en la parte baja de la distribución. Y tener como referencia lo que pasa en la parte media, el mexicano promedio. Lo que ha pasado en los últimos 30 años es que la economía mexicana ha crecido a una tasa más o menos del 1% al año, el ingreso per cápita o promedio de los mexicanos. El ingreso de la gente en la parte baja de la distribución, no tenemos datos desde hace 30 años, tenemos datos oficiales por las mediciones de pobreza de cómo era hace 20 años, y sabemos que la tasa de pobreza extrema es la misma hoy de lo que era en 1992, hace más de 20 años, que es alrededor de una quinta parte de la población. Es decir, una quinta parte de los mexicanos carecen hoy de un ingreso que les permita comprar una canasta alimentaria básica que les provea el mínimo de nutrientes necesarios para llevar una vida saludable. Es decir, alrededor de 20 millones de mexicanos están en esa situación hoy en día como lo estaban hace más de 22 años. Y ahora háblanos de los ricos, del tema prohibido. Y en la parte alta de la distribución ocurre una situación completamente contraria. En la parte alta de la distribución no tenemos datos tan atrás, pero lo que sí tenemos son los datos, por ejemplo, de lo que equivalía a la riqueza, por ejemplo, de los 16 multimillonarios mexicanos que están en las listas de Forbes. Lo que ha pasado de 1996 a 2014, que tenemos datos, es que la riqueza de esos multimillonarios mexicanos se ha quintuplicado. Es decir, mientras que los mexicanos promedio hemos tenido que conformarnos con un incremento en términos promedio, digamos, de 25% en estas 2 décadas, mientras la gente en la parte baja de la distribución sigue viviendo prácticamente con el mismo nivel de ingreso que tenía hace 2 décadas, la gente en la parte más alta de la distribución, los multimillonarios mexicanos que pertenecen a la lista de Forbes, han visto crecer su riqueza en 5 veces. ¿Cuántos dijiste que son? Eran 16 en 1996, ahora son 15. ¿Son dueños de qué parte del Producto Interno Bruto? En total es un poco complicado porque van cambiando, han ido entrando y saliendo. Lo que sí sabemos es qué ha pasado con los 4 multimillonarios mexicanos que están en la parte más alta. Esos 4 multimillonarios mexicanos que a principios de siglo, en el 2000, 2001, 2002, su riqueza equivalía a más o menos 2% del PIB de México, es decir, de todo lo que producimos en el país, el valor de esa riqueza equivalía al 2% del PIB. Ahora, en el último dato que tenemos disponible, que es 2014, la riqueza de esos mismos 4 individuos equivale a 9% del PIB. Es decir, ha crecido como proporción del PIB de manera muy significativa, lo cual ilustra lo que está pasando en México. Y ahora, si abres esta cantidad de ricos, no son los 4, sino son los 50. Podemos irnos incluso más allá. Preguntémonos cómo es la riqueza, porque tenemos ese dato con las cifras estadísticas recientes, cómo es la riqueza de los 145,000 individuos más ricos del país, porque ese es un dato preciso que tenemos, relativamente preciso en la medida de lo que se puede medir estas 145,000. 145,000, que ya estamos hablando de un grupo, digamos, de la élite del país, digamos. Sí. Es menos del 1% de la población, incluyendo a sus familias, sería menos del 1% de la población. Ese 1% de la población, o poco menos, controla el equivalente al 43% de toda la riqueza del país. ¿Cómo se han hecho tan ricos esos ricos? Y háblame de esos primeros 4 o de los 145,000, como desees. Bueno, yo creo que ha habido un fenómeno, de hecho es interesante, el título del documento es Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político.
lo cual quiere decir que efectivamente parece haber un vínculo, de hecho el argumento del documento es que hay un vínculo entre la capacidad económica y cómo eso empieza a traducirse también en la capacidad para intervenir en el diseño de políticas públicas que eventualmente terminan beneficiando a los más ricos otra vez, una especie de círculo esas vicioso. políticas son impuestos, es decir, los ricos mexicanos pagan menos impuestos proporcionalmente que un clase mediero. Absolutamente. Y pagan, a su vez, la gente de clase media paga menos impuestos posiblemente, bueno, quizá depende, se compensa una parte con otra, que la gente más pobre. Y después está el asunto de las privatizaciones, que también es un asunto mundial y en México no se escapa de esta tendencia. Los gobiernos privatizan el bien común y crean a millonarios exorbitantes. En México se privatizó la telefonía, ayúdame con esto, pero Se privatizó la telefonía, se privatizaron los bancos, se privatizó las televisoras, en fin, se privatizaron una serie de compañías, en algunos casos en condiciones muy favorables, en algunos casos no fueron acompañadas de la regulación apropiada. se convierten de monopolios del Estado, se Estado. convirtieron en monopolios privados. Así es. Y al hacer eso, el problema de hacer eso en particular es que cuando es un monopolio estatal, tiene cierta lógica, cierta dimensión, puede haber beneficios extraordinarios, pero quedan en manos del Estado. Sí. Cuando es un monopolio privado, pues entonces quedan en manos privadas esos beneficios extraordinarios. Además, se mantiene el monopolio a través de intervenir en la política. Exactamente, es donde viene la concentración de la capacidad de que usar este recurso económico para hacer una captura del poder político e influir en el diseño de políticas públicas en tu propio beneficio. O sea, los que mandan son los señores ricos y acá no hay ninguna discriminación de género, son señores. Son Predominantemente, señores, digo, todos acaba. ellos. Y predominantemente, y en los 145,000 hay muy pocas mujeres. Elizabeth Warren, senadora en Estados Unidos, calcula que se gasta $1 millón cada hora en el Senado norteamericano para influir, es un eufemismo, para hacer decidir a los senadores de uno y otro partido qué votar. ¿Cuánto se estará gastando en México para decidir lo que se decide en el Congreso? Es una buena pregunta, para la cual no tengo la respuesta, pero sin duda lo que se ha observado recientemente es este crecimiento muy significativo y que además requiere una regulación que no tenemos todavía bien diseñada para el grupo de estos sectores que se dedican al lobbying propiamente dicho, que son lo que hacen, ¿no? Básicamente tratar de acercarse a los hacedores de políticas, a los legisladores e influir. Pero no es la única vía, hay otras vías, digamos, hay otras vías mucho más directas en algunos casos, es mediante proponer candidatos al Congreso a través de algunos partidos. Eso ocurre, es una forma directa de influir, Claro. de su interés en influir en el diseño de ciertas políticas. Claro, hay empresarios que palomean las listas de los candidatos de un partido en específico, al partido en donde depositan su dinero y su fe. Por supuesto que eso eventualmente atenta contra los valores democráticos porque le da un poder desproporcionado a la gente de mayores recursos económicos, mientras que el resto de la población pues queda de alguna manera al margen de eso, ¿no? Sí, dice Stiglitz, para volverlo a citar, la supuesta democracia se ha convertido en el gobierno del 1% para el 1%. Así es, los únicos que se plutocracia. benefician son ellos. Así es. Y se suponía que goteaba de trickle down economics, decía la señora Thatcher, a los demás. ¿Por qué no existe este goteo realmente? Bueno, ese es parte del punto. Y justo es una crítica a esa visión en este documento, se plantea una crítica a esa visión, porque lo que tenemos en las últimas décadas es lo que mencionaba, un crecimiento bajo, si queremos, del 1%, pero que no es trivial. Acumulado a lo largo de décadas es un crecimiento sustancial de 25-30%. Si ese crecimiento hubiera sido equitativamente distribuido, pues la gente en la parte baja de la distribución, algunos de ellos habrían salido de la pobreza porque su ingreso habría crecido, habrían brincado el umbral que existe para determinar la pobreza y ya no serían pobres. Gerardo, para terminar, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede curar esta enfermedad de la democracia que se está llamando capitalismo? ¿Cómo se puede volver a hacer embonar el capitalismo con la democracia? Porque es muy claro que el capitalismo está destruyendo a nuestra democracia, a la democracia mexicana y a las democracias de todo el planeta.
En el documento se plantean 5 puntos que son los que podrían ayudar a fijar una agenda de combate a la desigualdad extrema y que tendría otras repercusiones positivas. Esos 5 puntos son, primero, y pensar, tener como objetivo una claridad de qué es lo que queremos de un Estado social. Y ese Estado social lo que tiene que proveer es garantizar derechos a todos los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanos, y eso implica garantizar acceso a educación y salud de buena calidad, garantizar el acceso a una pensión, garantizar acceso a otras cosas. ¿Cómo lograrlo? Necesitamos 2 cosas fundamentales, por lo menos, de entrada. Mejora en los ingresos, es decir, fortalecer la capacidad tributaria y recaudatoria del Estado, pero hacerlo más progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Cobrarle más a los que más tienen. Pues sí. Y eso implica, de los impuestos que ya tenemos, hacerlo más progresivo, cobrar más tasas Que es un altas. tabú, Que es un tabú, ha decirlo. sido un tabú, pero además empezar a cobrar impuestos que no cobramos a los más ricos, que son las fuentes principales de ingreso, que existen en todas partes en el mundo, como por ejemplo impuesto a ganancias de capital, es decir, lo que se gana la gente en la bolsa de valores, por ejemplo, no paga impuestos. Hoy en día hay un impuesto pequeño que no funciona muy bien. No hay impuestos a las herencias en el país, a las grandes herencias. Sí, que es una manera de perpetuar las desigualdades. la riqueza, No hay impuestos al patrimonio. En fin, tendríamos que empezar a discutir seriamente estas cosas. Eso por el lado de los impuestos. Por el lado del gasto, y también entiendo cuando se propone eso, dicen, pero es que gastamos muy mal. Tienen toda la razón. Tenemos que mejorar la eficacia del gasto, hacerlo mucho más preciso, mucho más efectivo, modificar los programas sociales que no están funcionando. Claramente la política social ha sido un fracaso en el combate a la pobreza. Tenemos que eliminar programas que no funcionan y destinar recursos más bien a la creación de este Estado social del que hablaba en un principio. El cuarto punto es una política laboral y salarial distinta. En la parte salarial, pues sí fortalecer por lo menos el salario mínimo, que es un salario que está muy... Subirlo, dices. Subirlo, porque está muy por debajo de lo que debería haber sido. Otro tabú que se ha discutido, ha perdido 75% de su capacidad de compra. Pero es que es ahí donde uno ve quién controla la democracia. Claro. Los ricos, o sea, no los demócratas, pero continúa. Subir el salario mínimo. Subir el salario mínimo, hacer una reforma laboral auténtica que ayude a fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores frente a los empresarios. Y por último, quinto, un tema, porque toda la captura del Estado pasa por el tema de la corrupción. Entonces hay un tema de transparencia y rendición de cuentas, que es, solicitamos a todos los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que hagan públicos, no solo que los entreguen, porque hoy en día los entregan, pero no son públicos, que hagan públicos sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses. Gerardo, muchas gracias. Hay que leer el documento, se consigue en internet. Sí. Basta poner Hay un sitio en particular del que lo pueden bajar, que es www.cambialasreglas.org, y en ese mismo sitio estamos pidiendo, Oxfam, que fue quien patrocinó esta investigación, Oxfam pide a quien esté dispuesto a firmar una petición que se va a entregar al Congreso, donde se plantean estos puntos que mencioné antes. Entonces es www.cambialasreglas.org. Ahí podrán conseguir el documento en español y en inglés, completamente gratuito, y también, si así lo desean, firmar esta petición al Congreso. Muchas gracias, Gerardo Esquivel. Antes de que entregues esa petición al Congreso, ven antes aquí a anunciarla, ¿cierto? Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Sabina. Buenas noches. Hasta luego.